Y todos nosotros de una u otra manera construimos una historia. Me llama la atención que siempre en las congregaciones, y eso es muy bueno, por supuesto no digo que sea algo peyorativo, que no debe ser, pero evocar los recuerdos es sumamente importante, es parte de la historia, es parte de lo que somos en el presente. Y bueno, pero también es algo importantísimo, ¿qué es lo que estamos escribiendo el día de hoy? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros escribir en este momento? A Dios gracias por la historia, a Dios gracias por el ayer, a Dios gracias, como bien se decía con antelación, por los logros, por los fracasos, por lo construido o derribado, por lo que perdimos o por lo que se nos robó o lo que pudimos lograr, etc. Sin embargo, hermanos, el día de hoy, a ustedes como congregación, a nosotros en nuestras diferentes trincheras, nos toca escribir una historia. Nos toca seguir escribiendo en el libro de la vida quiénes somos, qué representamos y qué queremos. Entonces, en esa tesitura o en ese contexto es que yo estaré hablando esta reflexión, que agradezco a la pastora Anita por la invitación, gracias pastora, y que finalmente es un privilegio, hermanos, acompañarles. Insisto, manténganlo en mente, celebramos la memoria histórica que representa esta congregación, pero también con ahínco, con fe y esperanza, escribamos lo que Dios quiere al final de cuentas, a través de nuestras vidas, en cada una de nuestras trincheras. Bien, quiero comenzar, no me lo tome por favor a mal, pero quiero comenzar con este ejemplo. Conozco personas que de alguna u otra manera han optado, buena decisión por cierto, de tener un contexto deportivo y que han corrido carreras de 5, 10, 21, inclusive 41 kilómetros. Tengo amigos pastores, cristianos, mi propia cónyuge, ¿verdad? Personas que han decidido correr carreras de 21 kilómetros, etcétera, y he aprendido algo a través de todos ellos. ¿Qué cosa? Que antes de llegar a la meta se experimentan diversas situaciones, experiencias, dolores, alegrías, esperanzas, inclusive con el pensamiento que no voy a llegar. Si hoy estamos aquí y yo les diría, hermanos y hermanas, como parte de los festejos del 32 aniversario o 32º aniversario de esta congregación y como, no premio, sino como regalo, ¿qué pensaron ustedes que como regalo yo les traería? ¿Saben qué? Los escribí en una carrera. ¿Cuál será su reacción? A ver, díganme, a ver si así como me dijeron, se prende, díganme por favor, ¿cuál sería su reacción si yo los escribiera en una carrera? Pastora. No, por favor, ¿ok? Carlos, qué amable de su parte. Gracias, Carlos. Javier, ¿qué dirías, Javier? No. Bueno, se fija, hay diversas, pastor, ¿qué dirías tú, pastor? No estoy preparado. Hay diversas reacciones, hermanos, y todas son válidas, por supuesto, ¿verdad? Bueno, interesante es que de alguna u otra manera estamos inscritos en una carrera. Quizá no pedestre, quizá no deportiva, pero sí en una carrera que, por cierto, Dios nos ha escrito. Y esta carrera es nuestra carrera como cristianos, como iglesia. El autor de la carta a los Hebreos nos hace ver que Dios nos ha escrito, insisto, en esta carrera. Y por cierto, una carrera que hay que correrla con paciencia. Ahora que ha estado lloviendo, a Dios gracias por la lluvia, ¿se ha fijado que hay personas que corren para subirse al carro, para llegar a la casa? Bueno, está comprobado hasta donde yo he leído y he escuchado que no nos vamos a mojar menos por correr. Al contrario, nos ponemos en peligro, ¿verdad? Por el suelo mojado, etcétera. Bueno, no es el tema, pero necesitamos ser pacientes. Hoy día hay una crisis para ser pacientes. Nos impacienta todo. Vamos. Escribimos un mensaje de texto, llámese WhatsApp, no sé, cualquier mensaje de texto en nuestro dispositivo móvil y queremos que nos contesten ya. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, nos escriben, ahí le contesto después. Estamos pasando una crisis precisamente de paciencia. Y la carrera cristiana, la carrera que Príncipe de Paz aún ha de correr, aún una historia que ha de escribir, tiene que hacerla precisamente con paciencia. En Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice el autor bíblico lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, en primer lugar, quiero hablar de cómo correr esta carrera cristiana en la cual Dios nos ha puesto como iglesia. Y precisamente, en primer lugar, es, hermanos, además de correr con paciencia, es correr con esperanza. Esto nos hace ver que si somos creyentes en Cristo Jesús, al estar en una carrera, es muy importante, hermanos, cómo la vamos a terminar. Por cierto, los comienzos son fáciles. No sé si está de acuerdo conmigo. Los comienzos son muy sencillos. Podré empezar una carrera de 21K con mucho ánimo. Podré empezar una carrera en una escuela con mucho ánimo. Podré estar en una iglesia con esperanza y con ahínco. Los comienzos son fáciles. Lo difícil son los finales. Lo complicado es si terminamos o no. Entonces, en primer lugar, para poder correr con paciencia esta carrera en la cual Dios nos tiene como congregación, como personas, como familias, como hijos e hijas de Dios, es que necesitamos un estímulo. Correr no es muy gracioso que digamos, se necesita un estímulo. Y ese estímulo viene como cuando un equipo o un corredor participa en su propia cancha, en su propia carrera, pero sabe que están sus familiares, sabe que está su equipo, sabe que está la porra, precisamente para darle ánimos. Un competidor desanimado pasa muy serios problemas, pero un animado corre, aunque no estemos preparados, como alguien decía ahorita, pero corremos, ¿verdad? Con ese estímulo y nos permite llegar. Hermanos, como iglesia, es indubitable que hemos pasado momentos complicados. No podemos negar que la carrera como cristianos, al estar corriendo, repito, no me refiero tácitamente a una carrera pedestre, sino en nuestro transitar como cristianos de hombres y mujeres y familias, hemos en ocasiones perdido estímulos. ¿Y qué digo perdido estímulos? Hemos tenido problemas. Hemos tenido experiencias que quizás nos han hecho que la fe se pueda perder, que nos han causado gran dolor a tal manera que nuestro corazón, el amor, la esperanza, la confianza, quizás se ha desquebrajado. No me deja mentir que en esta carrera hemos tenido momentos complicados, como carrera, como cristianos o como iglesia. No conozco mucho la historia de Príncipe de Paz, salvo lo que he escuchado a través de mi suegro, en vida a través de mi suegra, por supuesto, lo que mi esposa me ha platicado. Finalmente, ella salió de aquí del seminario, ¿verdad, amor? Fue aquí, como bien se ha dicho, otras ocasiones. Iba a decir nombres, pero no, mejor me detengo. Sí, me detengo que personajes sui generis, ¿verdad? Que al final de a la puerta les esperaban para despedirlas, ¿verdad, hermanas? Con un fuerte abrazo, pero no, mejor no menciono nada de eso. No me voy a meter en problemas. Sin embargo, y siempre trato de ser muy respetuoso, sin embargo, hermanos y hermanas, como iglesia, como familias, hemos pasado momentos difíciles. La iglesia, como las familias, somos tan parecidos. La familia, como las iglesias, pasamos momentos extraordinarios que quisiéramos que todo el mundo conociera, dignos de emular, pero también momentos complicados, tristes y dolorosos. Príncipe de Paz, congregación, ¿acaso usted no lo ha pasado también? ¿Acaso no ha habido momentos en que quizá por nuestra mente pasó dolorosamente decir, no puedo más, no tengo fuerza para seguir, no tengo la confianza para continuar? Sin embargo, como acabamos de escuchar, aquí está, aquí estamos, porque ha sido más fuerte el impulso del Espíritu Santo, porque ha sido más fuerte el amor de Dios que cualquier experiencia que usted haya pasado, por más terrible o dolorosa que haya sido. Me atrevo a decir que quienes visitamos, o mejor dicho, a quienes visitan hoy día esta congregación, este santuario, y el recordar tantas situaciones, habrá recuerdos que les cause inclusive hasta las lágrimas o dibujar una sonrisa, pero quizá también momentos complicados y dolorosos. Dicen por ahí coloquialmente, si las paredes hablaran, ¿qué dirían? Lo más importante es quién habla, y es Dios. Y Dios sigue hablando. Y Dios sigue inyectando con su palabra y su espíritu esperanza y ánimo para continuar. Así entonces, querida congregación, tenga ese estímulo por parte de Dios. Que aun cuando vengan historias difíciles o días complicados, Dios no le ha abandonado.
Y tan es así que también, citando al autor de la carta a los Hebreos, pero ahora el capítulo 12, ¿verdad? Nos dice lo siguiente: una gran nube de testigos, dice el autor de esta carta. Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan gran nube de testigos a nuestro alrededor, libémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, no solamente es Dios dándole con su poder, con su Santo Espíritu y su palabra, el ánimo y la fuerza para seguir caminando, sino también a través de grandes ejemplos y testimonios que Dios ha escrito alrededor de usted para que continúe. Algunos de ellos, en el caso del autor de los Hebreos, él dice, capítulo 11, ¿verdad? Verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que él era justo. Verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca con que su casa había de salvarse. Versículo 27, por la fe Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, ¿lo recuerda? Al invisible, etcétera. Pero me detengo en esta frase y la subrayo, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, ¿qué sintió? Dígame por favor, usted ha hablado que aquí es una familia que no se siente extraño, entonces de una manera por supuesto respetuosa, háganme saber qué sintieron cuando vieron esas fotografías de recuerdo. Que me atrevo a decir, porque ahí faltaron muchas caras, ¿verdad? El pastor Castillo, por ejemplo. Bendígamelos mi rey, ¿verdad? Con su oración tan famosa y tan muy de él, ¿verdad? Tuve la oportunidad, a Dios gracias, que me dio ese privilegio de verlo poco antes que él feneciera y me hablaba de la venadita, ¿sí saben de eso, verdad? De la venadita de su bicicleta. ¿Por qué venadita, pastor? Porque cuando me subo no veo nada, no veo nadita, ¿verdad? Decía él. Y tantas cosas, ¿no? Pero díganme, por favor, ¿qué siente al recordar? ¿Qué experimenta al recordar los ayeres? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Qué experimenta? ¿Qué pasó por su mente? Nostalgia, gracias hermana, ¿cómo no? ¿Qué más? ¿Qué más experimentaron? Alegría, gracias pastor. Una tercera persona más. ¿Qué sintió cuando vio esos recuerdos? Yo antojo por los pasteles que vi, ¿verdad? Pero bueno, alguien más. ¿Qué más? ¿Qué más? Una persona más. ¿Qué más experimentó? Hermana Chalía. El amor, gracias hermano, el amor. Alegría, nostalgia, amor. Interesante, yo creo que eso lo puede resumir, ¿verdad? En gran manera lo que ustedes han pasado. Estimada congregación, insisto, el autor de la carta a los Hebreos nos dice, por lo tanto, por esa gran nube de testigos, ¿cuáles testigos? Leí algunos de ellos, sigan adelante. Ustedes, en otras palabras, lo que quiero expresar en este punto es, sigan caminando, sigan corriendo esta carrera con paciencia y con ahínco, con hondura en el Señor, por supuesto, pero también recordando que ustedes son testigos de Cristo para otros. Aunque no nos guste, es una realidad. La gente nos observa y no tratamos de darle gusto a la gente. No vivimos para cumplir las expectativas de la gente porque es imposible. A lo largo de los años he aprendido una cosa y esta es, la clave del éxito no la conozco, no sé cuál es, pero el fracaso es, esa me ha quedado clarísima y es tratar de darle gusto a toda la gente, cumplir todas las expectativas. Si algo nosotros hemos de cumplir, que sea la voluntad de Dios, no lo que la gente espera de nosotros. Sin embargo, el apóstol Pablo sí nos hace saber en sus cartas que nuestro testimonio juega un papel importantísimo para que otros vengan a Cristo. Dice Pablo, que me imiten a mí, porque yo imito a Cristo. Qué palabras y qué frases tan
tremendas. Una vez escuché a alguien decir, quisiera borrarla de mi Biblia, pero no puedo. Hermanos y hermanas de reciente ingreso o que son parte reciente de esta congregación, celebramos su fe y su testimonio. Pero tengan algo en mente también. Así como celebramos la historia de esta congregación, celebramos su presente y que nuevas historias se escriban a través de ustedes. No sé si a alguno de ustedes les pasó, pero me acuerdo cuando mi hijo Derek, ni modo Derek, te voy a balconear, lo siento. Al rato nos ponemos a cuentas con una buena hamburguesa, que me perdones. Pero yo no sé si a alguien de ustedes le pasó, pero mi hijo cuando era menor, él decía, papá, cómprame los tenis de Messi. Y si me los compras voy a correr más fuerte y voy a saltar más alto. Estaba convencidísimo Derek que al tener los tenis más nuevos de ese jugador de fútbol llamado Messi, se me va el primer nombre, no recuerdo, Lionel, gracias, iba a correr más rápido e iba a saltar más rápido. Se los compramos, nunca supe si lo hizo o no, pero él sabía que si los tenía, lo iba a hacer. Hermanos, así como nuestros hijos o hijas, ¿verdad?, nos piden o nos pedían cosas con una ilusión, que la gente que venga aquí y pida algo, sepa y mantenga esa ilusión que lo va a poder lograr. ¿Cuál? No unos tenis, no una vestimenta, no una forma de ser para cumplir las expectativas de los demás, pero sí recibir el tesoro que nosotros tenemos y es lo mejor que podamos compartir, y es el amor de Jesucristo, la gracia de Cristo Jesús y la esperanza que podemos tener en Él. Me parece que esos son los tesoros que como congregación ustedes han bregado, han vivido, han caminado, han transitado y lo deben de compartir. Si algo han de ser, hermanos, es eso, por favor, para que la ilusión y la esperanza se mantenga viva con el fuego del Espíritu Santo y sigan caminando como iglesia. Y en segundo lugar, otro recurso que nos da la Biblia como palabra de Dios para correr esta carrera llamada vida cristiana es recordarnos que para correr, sí, hay que entrenar, hay que prepararnos, hay que cumplir ciertas reglas, por supuesto, pero sobre todo es tener un estilo de vida agradable delante de Dios. Los atletas disciplinados se cuidan, ¿no es cierto? Para estar en forma y para poder realizar su actividad física, tienen que tener una disciplina, ciertos cuidados. Y el cristiano no estamos muy distante de esa realidad. Los cristianos tenemos que estar en buena forma espiritual, permítame decirlo así, y seguir ciertos principios o disciplinas para poder correr nuestra carrera en medio de ¿qué, hermanos? No en la calle, no en una cancha, sino en medio de tentaciones, imprevistos, accidentes, pruebas y pecado. Repito, los cristianos seguimos en una carrera, traté de esgrimirlo al principio, y vamos a tener dificultades, y vamos a tener circunstancias que quieran detenernos en esas carreras. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Como cuáles? Vuelvo a mencionar, tentaciones, imprevistos, accidentes, pruebas y pecado. Primera carta a los Corintios 9:24 dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es, dice el apóstol Pablo, como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos dicho premio. Cito la Nueva Traducción Viviente. En Hebreos 12:1 recordamos o vimos que es necesario para correr esta vida cristiana, esta carrera cristiana, despojarnos de todo peso que nos asedia, despojarnos de todo el pecado que nos pueda rodear. Número 3, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No intentar ir más adelante que los demás, pero tampoco pretender ir más atrás. Correr con paciencia juntos. Y número 4, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Despojarse, por cierto, de todo peso implica dejar a un lado lo que no necesariamente, hermanos, necesitamos en nuestra vida. Aquello que sabemos que mancha nuestros pensamientos, nuestras palabras o nuestras actitudes. Dejar ese peso de lado es
en el nombre del Señor, comprometernos a vivir en nuevas reacciones, a tener nuevas reacciones, a tener nuevas relaciones, a pedirle a Dios que controle nuestro carácter, a poner atención en cómo contestamos. En ocasiones nos hacemos los chistosos y contestamos: perdón, no es mi intención. ¿Escuchó esa frase? Perdón, no es mi intención. Y ¡zas! Para mí, cuando alguien dice no es mi intención, me está diciendo otras palabras: es mi intención y ahí te va. Pero a veces maquillamos las cosas. Despojarnos de todo aquel peso que nos asedia es pedirle a Dios juntos: ayúdanos, Señor, a crear una nueva historia para tener nuevas relaciones como familia en la fe. Celebro escuchar que Príncipe de Paz es una iglesia en donde nadie se siente un extraño, ¿verdad? Es más o menos el eslogan que ustedes han dicho. Lo celebro y quiera Dios que lo sigan viviendo. Pero hermanos, además de la bienvenida, además de ser parte de esta familia, en el nombre del Señor sigan creando relaciones que duren, que permanezcan y traigan libertad y plenitud en el Señor. Así como en el deporte se debe usar ropa ligera, adecuada, para poder ejercer bien esa actividad física, como cristianos debemos aligerar nuestra vida dejando atrás o dejando a un lado lo que no conviene. Citando nuevamente al apóstol Pablo, él diría: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El pecado, estimada congregación, debe ser echado a un lado. Dice en otra versión: el pecado que fácilmente se enreda. Hace algunos días, con el pastor Carrillo y otras personas, visitamos las casas de los jubilados. No sé si usted conozca ya para Cerro Grande. Y me dice un hermano que estaba trabajando: cuidado, pastor, porque ahí esta maleza, estas hierbas fácilmente se enredan en el pie. Ah, sí, hermano, por supuesto. Agradecí la advertencia. Entré a persona en las casas y al salir, cuando menos lo pensé, no me di cuenta, mi pie derecho estaba enredado en esas hierbas y si he caminado, sopas, me caigo. No me di cuenta en qué momento, por estar platicando, por estar señalando aquí y allá, me enredé. Y si no me pongo, iba a decir abusado, si no advierto con antelación, para que se escuche, ¿verdad?, la circunstancia en la cual mi pie se encontraba debido a esta planta, me hubiera caído. Así es el pecado. Cuando menos lo pensamos, estamos enredados en él. Congregación, habrá gente que quizá venga y cruce esas puertas enredados en pecado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Recuerde que quien corta esa maleza, ese pecado, es Cristo. Nuestra tarea es anunciar ese mensaje de amor, de libertad, en el nombre del Señor. Si algo más los ha de distinguir como iglesia, congregación, Príncipe de Paz, déjeme decirlo así y lo digo en un marco de respeto. Si algo más los ha de distinguir, además de todo lo que ustedes han expresado, sea el dar la bienvenida, construir relaciones que perduren, libres, plenas, pero también instrumentos de Dios para que Él vaya cortando ese pecado que la gente, que finalmente cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos. ¿O no es cierto? El que diga estar libre de pecado sea el primero en lanzar la primera piedra. En un momento dado, Dios usó a alguien o una congregación para liberarnos del pecado. Y no solamente del pecado, sino de la tristeza, de la amargura, de ese peso a veces que cargamos en la vida. Pero Cristo usó personas, hombres y mujeres, o un canto, o un sermón, o no sé qué medio, un recurso de gracia Dios haya usado para que usted y yo ahora estemos en sus pies. Entonces, un distintivo más de esta congregación sea: sí, hermanos, reciban, sí, hermanos, abracen, sí, hermanos, juntos alaben a Dios, pero también construyan relaciones fuertes y perdurables en el nombre del Señor para que la gente tenga esa perspectiva, esa realidad de vida plena en Él. Termino.
Y todo sermón debe citar las mejores palabras y la mejor referencia, que son las palabras y la persona de Jesucristo. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y lo que quiero subrayar en las palabras del Señor Jesús es perseverar. Perseverar. Hace 3 años tuve privilegio, para mí es un privilegio realmente haber corrido con mi esposa un 21K, 21 kilómetros. Ella entrenó más, se preparó más. Íbamos juntos en la última parte, ¿te acuerdas, amor? Ya en la Ortiz Mena para agarrar canal y ya terminar allá en la deportiva. Y dice mi esposa: me está doliendo de mis tobillos, creo que me lesioné, adelántate. Y yo como buen esposo: no, yo sigo contigo, yo sigo a tu lado. No, adelántate, yo me voy a mi paso, adelántate porque creo que me lesioné. Me convenció, me fui, crucé la meta y no me senté hasta esperarla. Y llegó con la lesión, con el dolor, pero llegó. ¿Por qué comento esta experiencia que para mí es inolvidable? ¿Cuántas veces con dolor hemos caminado dentro de la iglesia? ¿Cuántas veces hemos cruzado por esa puerta? Venimos al santuario con dolores, con pruebas, con circunstancias difíciles. ¿Cuántas veces podemos cruzar la puerta de una iglesia con la expectativa de que vamos a ser recibidos, de que vamos a ser aliviados, y resulta que puede suceder todo lo contrario? Y más, o con otra, que hay voces que dicen: ¿para qué estás ahí? ¿Que no sabes lo que pasó? ¿Por qué continúas ahí? Vente para acá. A veces somos especialistas en estar haciendo distintos de una congregación a otra, y se nos olvida que en toda congregación o lugar donde se habla y se predica Cristo, allí hay libertad. Ahí está Dios con su Espíritu. Y este es el caso, ¿o no? Por supuesto. Casi se me sale una frase de un predicador pentecostal: amén o no amén. Pero bueno, eso no se puede decir, no es correcto decirlo. Amén o no amén. Pues, no, imagínense a alguien decir no amén. Pues no, ¿verdad? No es así. Discúlpeme, por favor, si hacer este comentario. Me gusta que en un momento dado podamos o despertar o sonreír. Pero hermanos, aún cuando usted venga a esta congregación y vengamos con un peso que nos asedia, o con las circunstancias que estemos atravesando, recuerde que la esperanza la da el Señor. Son 32 años que han sido sostenidos solamente por el Señor. Y quiero ser muy respetuoso. Y vaya que en estos años que tengo como obispo lo he experimentado. Las iglesias, hermanos, no son y no continúan por el liderazgo pastoral. ¿Por qué? Porque somos finitos. Porque no lo sabemos todo. No es tampoco por el liderazgo de los laicos. Es única y exclusivamente por la presencia de Dios. ¿Por qué persevera en Príncipe de Paz? ¿Por qué persevera en este lugar? Me atrevo a decir, en palabras del profeta Jeremías: porque le ha vencido más, o le ha vencido el amor de Dios al impulsarla y seguir adelante. Para orar, hermanos y hermanas de Príncipe de Paz y quienes visitan esta congregación hoy día, no corremos solos. Aunque parezca que en momentos entramos de esta carrera estamos solos, que no podemos, que tenemos dolor, que nos quiere ganar el ayer, que nos quiere ganar lo que sucedió, ¿verdad?, en un pasado, o que podamos sentir un peso que nos agobia. No está solo, no está sola. Cristo ha prometido estar con usted y con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es fácil, no será sencillo, pero es posible en el nombre de Cristo Jesús. Voy a invitar por favor que se pongan en pie. Filipenses 3, 13 y 14 dice, cito: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No pretendemos haber alcanzado ya, hermanos, la meta después de 32 años. Es motivo de júbilo y es motivo de alegría y celebración, pero tenemos que continuar, tenemos que proseguir adelante, a la meta, en el nombre de Cristo Jesús. Hace muchos años, siendo pastor de Ciudad Juárez, y aprovechando que esta carrera llamada Chupacabras era el sábado, corrí una carrera de ciclismo de 100 kilómetros. Muchos kilómetros fui acompañado, muchos kilómetros estuve solo. Hubo tramos con frío, hubo tramos con el calor abrasante de Ciudad Juárez. Llegué lastimado por causa de una caída, con calambres. Pero al llegar a la meta y ver allí, después de 7 horas de todo esto, casi 8, ¿verdad? Casi 8 horas. Ver a mi esposa y a mis hijos me dio un ánimo tremendo y una alegría. Hermanos, un día esta carrera cristiana se va a terminar. Y cuando crucemos la meta y estemos en la presencia de Dios, algunos antes, otros después, pero cuando estemos delante de la presencia del Señor, ¿qué nos va a arrancar esa felicidad y esa plenitud? Ver a Cristo Jesús. Corran, hermanos, la carrera cristiana. Si hay tristeza en su corazón, aquí está el Señor para sanarla. Si hay dolor por el ayer, aquí está Cristo con su poder para fortalecer y darle vuelta a la página. Aquí está el autor y consumador de nuestra fe para impulsarnos y decirnos: no estás solo, no estás sola. Príncipe de paz, escriban una historia más. Escriban 32 años más en el nombre del Señor, como fieles seguidores de Jesucristo. Padre, te damos gracias en tu nombre por esta historia linda que se ha escrito al día de hoy, que consta de 32 años. Gracias, Señor, por cada pastoral que ha atravesado, Señor, y que has usado a través de esta congregación. Gracias por cada liderazgo laico, Señor, que también has levantado a lo largo de esta historia para trabajar y servir, Señor, en esta congregación. Gracias por la congregación actual, porque ellos, Señor, del corazón celebran esta historia. Y la razón, Señor, por la cual muchos de nosotros estamos hoy acá. Pero también en el nombre de Jesús queremos pedirte, Señor, que esta congregación, que este redil, príncipe de los pastores que eres tú, lo tomes, lo guardes, lo bendigas, pero también lo uses. Que al terminar este servicio de celebración, Señor, juntos, por supuesto, celebremos la memoria, Dios, que representan estos 32 años, pero que también asumamos el reto, Señor, que se alza delante de nosotros, y es escribir otros años que tú nos permitas tener, escribir nuevas páginas, escribir, Señor, a través de la predicación, del liderazgo, de las clases, del testimonio vivo y eficaz, otros años más, para que la gente que veíamos, Señor, en las fotografías, para que la gente que se recrea en nuestras mentes del ayer, ahora lleguen, Señor, y se sigue escribiendo una historia de salvación en este lugar. Se sigue escribiendo una historia de salvación en el nombre de Cristo a las personas que han de venir a través del testimonio de esta congregación. Señor, que la mejor celebración y regalo que te podamos dar sea compartir tu palabra, sea testificar a Cristo, ese Cristo que en un momento dado alguien nos predicó, alguien nos habló, alguien nos presentó y venimos rendidos a los pies de Él y nuestra vida pasó de muerte a vida. Ahora, Señor, ruego que el ministerio de esta congregación sea, Señor, levantado, animado en el nombre de Jesús, y nuevas historias se escriban, principalmente historias de salvación de vidas que vengan a ti.
Así te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso y poderoso, en el nombre de aquel que es dulce, grande, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. En ese nombre hemos orado, Señor, con el corazón en la mano. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y que así sea en el nombre del Señor.